Primero tu familia presenta el resumen de la lección de Escuela Sabática con el pastor Luis Rivas. Mis amigos, qué gusto saludarlos. Quien les habla, su amigo el pastor Luis Rivas. Ya estamos listos para iniciar un nuevo trimestre. El tiempo corre, mis queridos amigos. Estamos ya en el mes de terminando, podemos decir así, el mes de septiembre y listos para iniciar el mes de octubre, noviembre y diciembre, y el año se nos ha ido, el año 2019. Queremos agradecer a cada uno de nuestros amigos, de nuestros familiares, de toda la gente linda que nos escucha y que se ha suscrito a nuestro canal. Queremos decirles que todo lo que hacemos, lo hacemos con mucho gozo, con mucha alegría, porque nuestra meta aquí en Primero Tu Familia es edificar familias felices y matrimonios saludables. Cada día estamos posteando nuevos pensamientos en nuestra página en Primero Tu Familia, en el canal de Facebook, también en nuestra misma página de primerotufamilia.com. Estamos añadiendo más información. Tenemos un blog que también lo escribimos con mensajes para las familias y los matrimonios, al igual que a través del canal de YouTube, que muchos de ustedes nos siguen y nos dejan sus comentarios y también comparten con nosotros sus mensajes. Queremos agradecerles de todo corazón y pedirles que lo sigan haciendo, sigan compartiendo con sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos. Mis queridos amigos, hemos terminado ya otro trimestre con grandes lecciones de servicio, de amor al prójimo, y ahora estamos listos para embarcarnos en este nuevo trimestre que nos estará hablando sobre Esdras y Nehemías, sus historias, sus profecías y todo lo que hicieron como grandes hombres del Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Vamos de lleno entonces a entrar en la lección, mis queridos amigos, pero no antes de haber pedido la bendición de Dios a través de una oración. Padre maravilloso, iniciamos un nuevo trimestre, una nueva lección. Queremos pedirte que nos ayudes para que en estas 13 lecciones podamos aprender más cada uno de nosotros, podamos desarrollarnos más los unos a los otros y podamos aprender el mensaje que tú tienes para tu pueblo, Señor. No cabe duda que Esdras y Nehemías tendrán grandes lecciones para nosotros, que podamos ponerlas en práctica en nuestras vidas y podamos preparar un pueblo para el reino de los cielos. Señor, ayúdanos y bendícenos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos amigos, estamos listos. El tema para hoy, o la lección número 1, podemos decir así, lleva como título Encontrarle sentido a la historia de Zorobabel y Esdras. El versículo para memorizar se encuentra allá en Esdras capítulo 1, versículo 2, que nos dice: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Saben, mis queridos amigos, en los escritos de Jeremías, Dios había prometido que su pueblo volvería a su tierra después de 70 años de exilio en Babilonia. El rey Ciro fue el instrumento de Dios para permitir este retorno. Ungido por Dios, allí cuando tú lees Isaías 45, versículo 1, tú puedes leer y ver que Dios específicamente escogió a este rey para que él fuera el que podía permitir o liberar al pueblo para que ellos regresaran con un solo propósito y una sola meta. Es así entonces que Ciro emitió un decreto alrededor del año 538 a.C. por el que liberaba al pueblo de Dios para que regresara a su país y reconstruyera el templo. ¿Sabes? Dios, en su misericordia y amor, siempre ha cumplido su promesa de liberación. Lo hizo a través del Antiguo Testamento, usando profetas, reyes, entre otros.
Y lo hizo en el tiempo del Nuevo Testamento también, al tomar la forma de hombre para venir a darnos liberación. Dios fue el garante de que Jerusalén sería reconstruida, y Dios es el garante que habrá una nueva tierra y un nuevo cielo después de su segunda venida. Así que, mi querido amigo, hay garantía, y la garantía es la misma sangre de Cristo Jesús que derramó en el Calvario, que si tú tienes fe en Cristo Jesús, fe en Dios, tú y yo seremos salvos. El domingo lleva como título El primer regreso de los exiliados. ¿Sabes? El decreto de Ciro mencionado por Esdras fue anunciado por Dios 150 años antes de su promulgación. El Señor influyó en Ciro para permitir el primer regreso, en cumplimiento de los 70 años de la profecía de Jeremías. Jeremías había escrito que la tierra de Judá quedaría desolada durante 70 años bajo el dominio de Babilonia. Y esto ocurrió más o menos entre los años 606 antes de Cristo a el año 537 o 536 antes de Cristo. Pero Dios, la promesa dice que abriría las puertas para el regreso de los cautivos. Es en el tiempo del profeta Daniel que Dios usó su intercesión para perdonar al pueblo de Israel. Cuando lees Daniel capítulo 9, versículo 1 al 19, tú puedes entender un poquito más de lo que estamos comentando. Y sus conversaciones con Ciro sobre las profecías de Isaías y Jeremías fueron determinantes para mover a Ciro a proclamar el retorno de los exiliados. En Daniel 9, 24 al 27, Dios le aseguró al profeta que él está pendiente de todo y que tiene el futuro planificado. ¿Qué promesa más maravillosa escuchó Daniel, mis queridos amigos? Porque es la misma promesa para nosotros también. El enemigo a veces nos trata de reclutarnos, a veces trata de que seamos sus esclavos, pero Dios nos promete libertad. Dios promete que Él está pendiente de nosotros y que tiene un futuro maravilloso para ti y para mí. Dios está pendiente de todo y tiene el futuro planificado porque quiere lo mejor para ti y para mí, mi querido amigo. Veamos el lunes. El lunes lleva como título Resumen de Reyes y Acontecimientos. Ciro estuvo en Ecbatana alrededor del mes de septiembre del año 537 a.C., donde promulgó el decreto mencionado por Esdras, allá en su libro, que lleva su propio nombre, Esdras, capítulo 6, versículo 2 al 5, que indicaba que, número 1, el pueblo debía edificar el templo de Jerusalén. Número 2, podían regresar todos los judíos que lo deseaban, porque no era obligatorio. Número 3, podían ser ayudados con plata, oro, ganados y muchas otras cosas más. El primer grupo de repatriados recibió la tarea de reconstruir el templo de Dios. Según Esdras capítulo 2, versículo 1, fueron dirigidos por Zorobabel, que era el nieto del rey Joaquín, y por el sumo sacerdote Jesuá, que también quiere decir Josué. Estos dos, junto con el primer grupo, empezaron la construcción del templo. Ahora, la historia dice que no fue fácil reconstruir el templo, ya que tuvieron mucha oposición en medio de muchos reyes, de mucha gente que no estaba de acuerdo de la reconstrucción del templo ni nada de lo que ellos estaban haciendo. Pareciera ser como que el pueblo no les estaba dando la bienvenida. Y a veces sucede así cuando uno quiere hacer las cosas bien para el Señor. El martes lleva como título El segundo retorno de los exiliados. La historia relatada en Esdras y Nehemías se entiende mejor al conocer su relación con los reyes persas a los que Israel estuvo sometido. Veamos entonces estos reyes que estuvieron allí antes de que se diera la reconstrucción del templo, antes de que el pueblo regresara. Vemos entonces primero a Ciro, el Ciro II, el Grande, que estaba más o menos por allí en el año 559 al 536 a.C.
Es aquí, en este tiempo, que el primer grupo de repatriados con Zorobabel comienzan a salir de allí, de esta tierra, de donde estaban cautivos, para ser libres y regresar a su tierra para la reconstrucción del templo. Vemos entonces a Darío el primero, por allí en el año 522, al marzo del 515 a.C., que es cuando se termina y se dedica el templo. Y finalmente, como número 3, vemos a Artajerjes I, más o menos entre el año 465 al año 457 a.C. Y es aquí entonces cuando vemos que Esdras regresa a Jerusalén con el segundo grupo de repatriados. Comienzan aquí, de acuerdo a la palabra de Dios, allá en Daniel capítulo 9, las 70 semanas, y en el 444 a.C., Nehemías regresa con el tercer grupo y se construye el muro de Jerusalén. El miércoles lleva como título el decreto de Artajerjes. El decreto de Artajerjes del 457 a.C. se menciona en Esdras capítulo 7, el versículo 12 al 26, y contiene dos ejes fundamentales. El primero, el templo. Se hace mención específica a los sacerdotes y levitas y se les exime de tributos. Se pide una ofrenda especial para su restauración y se hace una asignación anual para los sacrificios. El segundo, la autonomía de Judá. Se permite a Esdras que nombre jueces y gobernadores y se le permite regirse por sus propias leyes. Y este segundo retorno involucró a más o menos 1,500 jefes de familia divididos en 12 clanes. Lo dice allí en Esdras capítulo 8. El jueves lleva como título La importancia de la educación. Y cuán importante es, mi querido amigo y amiga, que estudiemos, que nos preparemos para ser mejores en la vida. La profunda devoción me llama mucho la atención de Esdras por estudiar, por conocer, por saber más de Dios. Él estaba dispuesto a practicar y a enseñar la palabra de Dios. Lo prepararon para un ministerio mayor en Israel, pero el texto bíblico declara literalmente que se dedicó a estudiar y a hacer y enseñar la ley de Jehová. Además de ser el autor de los libros de Esther, Esdras, primero y segunda de Crónicas, y de haber compilado el libro de Salmos, era un gran conocedor de las Escrituras y dominaba las leyes mosaicas. La tradición judía lo presenta como el iniciador del sistema de las reuniones en las sinagogas, además de otras mejoras en el sistema de culto y en la escritura hebrea. Es sin duda, mis queridos amigos, un ejemplo de lo que Dios puede hacer con una persona cuando se pone en sus manos y desarrolla los dones que Él le ha concedido. Para concluir la lección o esta primera lección de Esdras y Nehemías, quisiéramos leerles o compartir con ustedes la siguiente cita. Medita en la diligente obra de Esdras. Llegó a ser Esdras un portavoz de Dios que educaba en los principios que rigen el cielo a cuantos lo rodeaban. Durante los años restantes de su vida, tanto mientras estaba cerca de la corte del rey de Medo-Persia como cuando se hallaba en Jerusalén, su obra principal consistió en enseñar. A medida que comunicaba a otros las verdades que aprendía, aumentaba su propia capacidad para el trabajo. Era hombre piadoso y celoso. Fue delante del mundo un testimonio del poder que tiene la verdad bíblica para ennoblecer la vida diaria. En la obra de reforma que debe ejecutarse hoy, se necesitan hombres que, como Esdras y Nehemías, no reconocerán paliativos ni excusas para el pecado, ni rehuirán vindicar el honor de Dios. Aquellos sobre quienes recae el peso de esta obra no callarán cuando vean que se obra mal, ni cubrirán esto con un manto de falsa caridad. Recordarán que Dios no hace acepción de personas y que la severidad hacia unos pocos puede resultar en misericordia para muchos. Recordarán también que el que reprende el mal
debe revelar siempre el Espíritu de Cristo. Mis queridos amigos, que Dios nos ayude para, como Esdras y Nehemías, podamos levantar nuestra voz, podamos ser portavoces y podamos educar a todos aquellos que están a nuestro alrededor en los principios que rigen el cielo. No solamente educarlos, pero también que podamos vivirlos. Que Jehová te bendiga y te proteja en esta semana, es mi deseo. Que Dios te bendiga.